Horas finales y decisivas para la reforma tributaria, cuya ponencia positiva fue radicada finalmente el día de ayer ante las comisiones económicas conjuntas por parte del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, y en medio de la amenaza del presidente Petro de que si se cae, si no pasa, el país quedaría al borde de un default o cesación de pagos de su deuda externa, que era exactamente lo que le decía el año pasado, justamente por esta época, más o menos por el mes de diciembre, cuando también se tramitaba otra ley de financiamiento que también terminó hundiendo el Congreso. No obstante, jamás y a lo largo de este año hemos caído en ningún default ni en ninguna cesación de pagos. En cualquier caso, ponencia positiva radicada ayer y último envión del Gobierno Nacional para recaudar 16.3 billones de pesos que todavía le faltan al presupuesto general del próximo año, y tras bajarse de una meta original de recaudo de 26 billones de pesos, es decir, un machetazo de 10 billones, de donde salieron, por ejemplo, los impuestos a las iglesias, que son imposibles de pasar por el Congreso a pesar de los repetidos intentos y tal y como ha quedado claro en los últimos 10 años. También salió el IVA a los combustibles, que ya tenían la lápida encima desde el mismo momento en que el presidente pronunció aquella famosa frase de que los pobres casi no usan gasolina. No obstante, 60% de los carros y 95% de las motos en el país pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Salió también el impuesto del 19% a la boletería superior a los 500.000 pesos y por el impacto que podría tener sobre la industria del entretenimiento, y finalmente se quitaron las altas previstas para el pago de renta en las personas naturales. De otro lado, quedaron mayores cargas para los licores destilados, pero se moderó la carga sobre la cerveza, que es importantísima dentro de la canasta familiar, con un peso del 1%, es decir, exactamente lo mismo que la leche. Se moderó también la exención del IVA del 19% para las compras por internet, que quedó finalmente en $50 para las compras pequeñas por plataformas como Temu, Shein, Amazon o AliExpress. Igualmente, se moderó el impuesto del 19% para los vehículos híbridos o eléctricos, quedando exentos únicamente aquellos que tengan un enchufe como tal para conectarse directamente a la luz. Y finalmente quedaron firmes, los mayores impuestos al patrimonio, el 30% de ganancia ocasional para rifas, loterías y apuestas, el impuesto al carbono, que sube 55% por tonelada de CO2, la nueva sobretasa al sector financiero de 15 puntos adicionales y llevándola al 50%, y el IVA del 19% a las apuestas en línea, que como el de las iglesias también es muy difícil de pasar por el Congreso. No obstante, en general es difícil de pasar toda esta reforma tributaria o ley de financiamiento, con dos ponencias negativas ya radicadas y con una docena de firmas en una, la otra por parte de la representante Catherine Miranda. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. El petróleo es la bandera de las más recientes peleas del presidente Gustavo Petro. Primero, Colombia se opuso a la declaración final de la COP30, la cumbre climática que terminó en Brasil y que después de 13 días de conferencias y reuniones finalmente no logró una declaración conjunta. Colombia se opuso porque la declaración no incluyó lo que era un pedido innegociable para la delegación colombiana: que se escribiera textualmente que el 75% de la crisis climática se debe al uso del petróleo, del carbón y de los hidrocarburos. Una propuesta a la que, miren ustedes, se opuso Brasil, que era el país anfitrión. Pero no solo fue Colombia, también Argentina, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay objetaron algo de la declaración final de la COP30, y por eso el resultado es que termina esta cumbre sin la declaración conjunta. Eso sí, hay un avance en cuanto a plata. El principal acuerdo de la cumbre es que los países van a ampliar, a triplicar la financiación alrededor de la adaptación climática, aunque el objetivo era unos 120.000 millones de dólares al año, que fue la propuesta que inicialmente se había rechazado, pensando en las medidas, en las acciones climáticas que se tomarán hasta 2035. La segunda cosa con la que el presidente Petro cogió el petróleo como bandera fue en el discurso de ayer, en el que insistió en que Ecopetrol tiene que vender cuanto antes el negocio de fracking en Estados Unidos. Dijo que él teme que ese país incluya a la petrolera estatal en la lista Clinton, que sería la peor de todas las realidades para la empresa pública más importante del país y por lo tanto para las finanzas públicas. El presidente va más allá. Dice que si no se vende fracking, entonces Oxy se va a quedar con la totalidad de ese proyecto que se llama Permian. Así, mezclando la realidad de Ecopetrol y lo que pasó en Brasil,
el presidente Petro vuelve a tener los hidrocarburos en el centro del debate a propósito de la COP30. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Le aplica al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se convertirá en el quinto funcionario de más alto rango en el gobierno en ocupar la silla de los imputados por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La cuenta pendiente con la justicia es por los contratos que sumaban 92.000 millones de pesos para Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, que pretendían entregarle a 6 congresistas de las comisiones económicas a cambio de que lo favorecieran aprobando cupos indicativos. La Fiscalía está convencida de esa historia, que tiene fundamento principalmente en las declaraciones de Olmedo López y María Alejandra Benavides, la ex asesora del Ministerio de Hacienda, que ha revelado que Bonilla la usó y que no le importaba el costo que tenía que pagar a cambio de impulsar esa compra y venta de los congresistas. Hoy van a radicar esa audiencia de imputación y va a tener que responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, y muy seguramente le pedirán medida de aseguramiento para no repetir la historia de Carlos Ramón González o César Manrique, que están prófugos de la justicia. Pero si la Fiscalía lleva la cronología de esta historia y actúa con la diligencia que se le exige, los próximos objetivos deben ser Jaime Ramírez Cobo, el ex asesor de la presidencia, y el exministro Luis Fernando Velasco, que está también mencionado en este escándalo de corrupción, para empezar a cerrar el círculo del famoso cónclave de los funcionarios que hicieron parte de la operación de corrupción en el gobierno del cambio. 7:37 a.m. Ayer leí una entrevista en una de las plataformas de la actriz Zoé Saldaña, en la que ella decía una frase que me impactó. Ella decía, abro comillas, envejecer es un privilegio. La verdad fue que durante todo el día estuve pensando la frase, porque creo que es una frase que explicita una postura positiva, optimista, ante el paso del tiempo en nuestro ser. Es una manera de reconocer que no todos llegan a viejo. Es aceptar que la vida, con sus vueltas, con sus heridas, con sus caídas, con sus levantadas, no ha permitido que el ser humano se ancle, sino que le ha permitido seguir en este espacio concreto y le permite respirar, mirar cómo los días se transforman, cómo se van juntando inexorablemente. La verdad es que, viendo la frase en términos positivos, entendemos que cada arruga, cada dolor, cada pérdida recuerda que no se ha estado quieto, que se han hecho recorridos, que se han caminado senderos largos, que se han triunfado, que las relaciones han dado su fruto. De esta manera, envejecer es la posibilidad de haber amado, de haberse equivocado, de haber reído hasta las lágrimas. El paso del tiempo es el recordatorio más claro de que existimos. Cada año que nos pasa nos invita a reconciliarnos con lo que fuimos y con lo que ya no volveremos a ser. Nos empuja, de alguna manera, a valorar lo esencial. Pero también me resultaba una sombra. También creo que esa frase puede sonar ingenua y hasta injusta. Hay quienes envejecen entre el dolor, el abandono o la pobreza. Quienes sienten que el tiempo no les ha regalado sabiduría, sino cansancio. Envejecer no siempre es sinónimo de plenitud. A veces es sinónimo de soledad, de pérdida, de enfermedades que dejan huellas profundas en el cuerpo, de memoria que se pierde, que se va. Por eso recuerdo algunos filósofos que ven el envejecer como una condena, una imposición, porque no decidimos hacerlo. Y además quedan las limitaciones que se generan con el paso de los años. El cuerpo cambia, pierde muchas fuerzas, el deseo se apaga. Los otros a veces te miran y no te ven, te le haces invisible a ellos. Creo que vale la pena preguntarse cómo tú estás envejeciendo, para que sea un privilegio o no.